Estoy en el Consorcio de Bomberos de Toledo. Empecé hace más de 23 años como bombero, he ido pasando por todas las categorías hasta ahora y una de las grandes preocupaciones que tenía desde el primer momento, sobre todo teniendo en cuenta que la formación que yo recibí en el momento en el que ingresamos 26 personas con experiencia cero, tuvimos un curso de accidentes de tráfico que duró 4 horas y a partir de ahí una plantilla nueva pues a trabajar, al primer parque provincial que hubo. Os podéis imaginar cómo íbamos. Bueno, pues este tipo de necesidades al final nos hizo pues intentar crecer, aprender, viajar, experimentar, entrenar y cada vez más y cada vez más, junto con mi compañero Miguel, que es el que va a dirigir un poco la maniobra ahora. Nosotros ya en el año 99 veíamos que teníamos un número de accidentes de tráfico muy elevado, teniendo en cuenta que Toledo es una de las zonas de mayor paso en la Comunidad de Castilla-La Mancha y concretamente en la A4, la que viene a Andalucía, era un nido de accidentes en el que también estaban implicados vehículos pesados y algunos de materias peligrosas. Entonces, yo desde mi primera parte ya de responsabilidad como jefe de parque en Villacañas me daba cuenta que estábamos atendiendo muchos accidentes de tráfico, que las herramientas no eran las, o por lo menos las que teníamos, las más adecuadas, y que las técnicas que se utilizaban, pues bueno, pues dejaban mucho que desear y ante todo la coordinación. O sea, la coordinación que teníamos entre nosotros y otros servicios cercanos, como podía ser el Consorcio de Ciudad Real, junto con sanitarios que estaban integrados en Ciudad Real, pues teníamos muchas ganas, poníamos mucho interés, pero la coordinación no fluía. Entonces, cada uno utilizábamos nuestras técnicas, cada uno utilizábamos nuestras herramientas y cada uno intentábamos aportar lo mejor que teníamos, que no era lo mejor en ese momento, porque cuando te falta coordinación y cuando te falta conocimiento de lo que va a hacer otro y por qué lo va a hacer, pues no es que hubiera tensión, pero había unas situaciones que no hacían que la intervención fluyera. De ahí que empezamos pues, a trabajar de una forma muy específica con el tema de accidentes de tráfico. Sobre todo, como digo, porque atendíamos muchos y cuando ves las estadísticas dices accidentes de tráfico, en intervenciones de bomberos el 10%, dices, coño, pues tampoco son tantas. Bueno, tampoco son tantas que nosotros atendíamos en torno a las 300, dices, joder, no son tantas porque es un número muy reducido, ahora en el consorcio atendemos unas 3.000 y pico, ahora son 300, dices, pues vale. La diferencia, el punto importante que le da un tipo de intervención a otra es que en casi todos los accidentes de tráfico hay alguien en peligro. Casi todos, en casi todos. De una manera o de otra está una vida en riesgo. Porque se le van a desarrollar una serie de lesiones que no van a ser reversibles o porque va a fallecer. Cosa que en otro tipo de intervenciones no hay tanta vida en peligro. Por tanto, nosotros considerábamos que era esencial trabajar de una forma mucho más organizada y controlada. Después, y ya termino y arranco con todo esto, vimos que se creó una asociación en el 2004-2005 que fue APRAT, estuve como participante, como colaborador, ahora como presidente 6 años, me quedan 2 y me van a hacer largos, pero algún relevo, siempre digo, siempre lanzo lo mismo, buscarme un relevo que yo ya me voy, que yo en cuanto pase la vuelta al jamón que decimos por ahí por mi zona, que lo diréis por aquí, yo cuando dé la vuelta al jamón, que me quedan 2 años, yo paso de los 50 en 2 años, ya quiero relevo. Entonces, mientras tanto, lo que voy a intentar es dejar todo lo que pueda. Bueno, veo que el público está un poco variado, veo gente muy implicada en prevención de riesgos, que nos guste más, nos guste menos a los bomberos, tenemos que adecuarnos a la ley de prevención de riesgos, y más cuando se dan determinadas situaciones, como estas. El tema de accidente de múltiples víctimas es una situación que si ya un accidente de tráfico, si no lo tenemos preparado, nos crea en algún momento dado dudas, pues esto crea, además de dudas, incertidumbre y en algunos casos un caos mental. ¿Por qué? Porque no estamos ni acostumbrados a vivirlas ni estamos entrenados, que es una de las cosas que considero que hay que potenciar más en bomberos, hay que entrenar más. Si no entrenamos, si no practicamos y no somos capaces de transmitir y de enseñar a los servicios que van a intervenir con nosotros por qué hacemos determinadas cosas, vamos a seguir chocando. Cada vez menos, sí que es cierto, cada vez menos. Pero yo recuerdo hace años que el enfrentamiento directo con la Guardia Civil era muy habitual.
Afortunadamente se ha ido reduciendo. ¿Por qué? Porque también el nivel de formación tanto de unos como de otros ha subido y las conversaciones y los trabajos en común que estamos haciendo aún mejor. Y con sanitarios un poco igual. Con sanitarios pasa lo mismo. Antes era el que venía, cogía a la víctima y se lo llevaba. No había más, no había comunicación entre el sanitario, el responsable sanitario y el bombero. O sea, hablar de planes de excarcelación en función del estado clínico de la víctima, pues era como decir, mira, que yo te lo saco por aquí y te las apañas tú. O el otro decía, no, es que no me lo puedes tocar porque no puedes hacer. Entonces, todo eso hay que entrenarlo. Entonces, si se nos da una situación como esta, que es accidente de múltiples víctimas, lo primero que tenemos que decidir o poner encima de la mesa de trabajo es qué es un accidente de múltiples víctimas. Si lo tenemos definido. Lo tenemos claro. Que son muchas, que hay unas cuantas, ¿no? Lo que no hablamos es el nivel de gravedad, el número de coches. O sea, no tenemos datos para concretar. Por tanto, podemos tener un accidente de múltiples víctimas, podemos tener un accidente múltiple, que parece que estamos hablando de lo mismo, o si nos desborda por los medios que tenemos de intervención, puede ser una catástrofe. Y se puede considerar como catástrofe. Cuando tú no alcanzas con los medios propios a cubrir esa emergencia, es una catástrofe. Pero una catástrofe pueden ser, entre comillas, 4 coches con 10 víctimas. Si resulta que los intervinientes son 1, pues para esa persona que va a intervenir es una catástrofe. Porque no es capaz de gestionar y de resolver esa situación. Por tanto, si queremos hablar de accidentes de múltiples víctimas o accidentes múltiples, tenemos que determinar en un documento qué es eso. Cuando tengamos determinado qué es eso y tengamos una base formal y legal y documentada, que es donde tienen que estar las cosas, siempre decimos que el papel lo aguanta todo, pero es que muchas veces tiene que estar en papel, porque si no está en papel, al final las responsabilidades de unos y de otros y las competencias de unos y de otros, pues se diluyen, y cuando llega el momento, el yo pensaba, el yo creía, el que yo creí que no era competencia mía, pues no ayuda a resolver ese siniestro. Por tanto, pongo aquí una serie de ejemplos. Eso creo que lo conoceréis porque es de vuestra comunidad. El procedimiento operativo de actuación conjunta en accidentes de tráfico. Nosotros en el 2013 hicimos otro plan de respuesta entre sanitarios, Guardia Civil y Consorcio de Toledo. De este se sacó bastante información aquí. Yo con una persona que participó en este documento es Juan Marchal, y con él hablo bastante sobre el tema de prevención y el tema de procedimientos. Este es el que hicimos nosotros, perdón, me equivoco ahí. Esto es una guía táctica del Consorcio de Valencia, y este es un plan de respuesta que va a mayores, un plan de respuesta territorial a nivel de Castilla-La Mancha que recoge los accidentes de múltiples víctimas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que de una forma o de otra tenemos que documentar qué es o qué trabajos o qué acciones tenemos que tomar en el campo en función del siniestro que se nos dé. Entonces, en función de eso tenemos que activar una serie de medios o de servicios que puedan reducir en tiempo y aportar una mayor seguridad en las tareas de ese accidente. Entonces, cuando tengamos que cubrir un accidente o hacer una simulación, tenemos que tener todo documentado. Tenemos que tener muy claro quiénes son los órganos competentes y quiénes son los que van a intervenir. Eso a determinadas administraciones o a determinados servicios les da miedo. ¿Por qué les da miedo? Porque documentar y plasmar en un documento cuáles son las necesidades y quiénes son los que tienen que intervenir significa tener la obligación de disponer de todo eso que dices en un papel que tienes que utilizar. ¿Vale? Bien, pues cualquier plan de respuesta o cualquier plan de emergencias o cualquier documento, como mínimo debería de tener esto, aunque me voy a ir centrando un poco más en la parte operativa. Tiene que estar estructurado, tiene que haber una introducción, tiene que estar basado en unos objetivos, que alcance una estructura operativa, que es donde estaremos nosotros, la operatividad de ese plan de respuesta, y esto es importantísimo. Si nos quedamos aquí y no lo implantamos y no lo entrenamos, mal. Bien, dentro de esa estructura operativa tiene que estar la organización, la dirección del plan de respuesta, que suelen estar integrados en los planes territoriales o en los planes regionales de emergencia.
un comité asesor, la oficina de información, los grupos de acción, que es donde estaremos nosotros, y dentro de esos grupos unos órganos y unas estructuras. Aprovecho para dar la bienvenida a los de Córdoba. Es otro de la gente con la que suelo trabajar en el tema de procedimientos y prevención. Bueno, dentro de esa estructura operativa, esos grupos de acción, que son en los que estamos nosotros, concretamente en el grupo de intervención, veis que nos acompañan 3 más. Bueno, pues vamos a intentar ser personas actuales de la época que estamos, del 2018, y como grupo de intervención somos partícipes de una parte de ese siniestro. Antes el grupo de intervención bomberos, como digo, hace muchos años, íbamos y muchas veces estábamos solos, teníamos que hacer un poco de todo, teníamos que hacer, en algún caso todavía, desafortunadamente tenemos que hacer de sanitarios, tenemos que hacer de señalizar el tráfico, tenemos que hacer un poco todo eso, pero si lo tenemos procedimentado posiblemente vaya todo mucho más rápido. De estos depende nuestra seguridad. Un buen trabajo del grupo de orden, concretamente Guardia Civil de Tráfico, es importantísimo nuestra seguridad. Si este grupo no hace bien su trabajo, nosotros aquí estamos en la cuerda floja. Por tanto, la comunicación que tenemos que tener entre ellos, entre nosotros, tiene que ser fluida y clara. Y para que sea fluida y clara nos tenemos que respetar. Y además, el respeto viene por conocer por qué hace uno una cosa y por qué hace otro otra cosa. Si tú no explicas al que tienes al lado trabajando por qué necesitas eso, va a mirar por él. Va a decir, mira, a mí lo que tú necesites me da un poco igual, yo voy a intentar resolver lo mío y ya está. Pero cuando hay esa comunicación es mucho más fácil que las cosas salgan bien. Este grupo, que lo estaba diciendo antes, pues era otra parte, pero otra parte. Aquí en algunos casos los egos entre los 3 chocaban. Y este grupo va a depender directamente, igual que nosotros dependemos del grupo de orden para nuestra seguridad, la seguridad de este grupo de sanitarios nos la damos nosotros. ¿Veis? O sea, va interrelacionado. Nuestra seguridad depende de este y la seguridad de este depende de nosotros. Y si queremos trabajar con medios y con una serie de equipos adecuados a ese siniestro que nos ha desbordado por la necesidad y por el número de vehículos y por el número de víctimas, también necesitamos un grupo de apoyo logístico importante, porque si se nos demora en el tiempo ese siniestro, al final vamos a necesitar un apoyo logístico que nosotros, por el tipo de estructura de servicios en el que más o menos intuyo que estamos todos, pues no alcanzamos a llegar a todo. ¿Vale? Entonces, en ese grupo de intervención que somos nosotros, el responsable es el máximo responsable, el máximo mando del servicio de bomberos, lo tiene que contemplar ese plan de respuesta, lo tiene que contemplar el documento, para que se tenga claro que en el grupo de intervención el máximo responsable es este hombre. Tiene que evaluar y tiene que informar a la dirección, tiene que establecer las zonas de intervención, lo que en algunos planes aparece como zona de intervención y zona de alerta, en otros es zona caliente, zona templada, zona fría, cada uno lo determina de una manera, pero es el responsable de bomberos o el primer mando que llega es el que determina cuáles son las zonas de intervención y a qué zonas pueden acceder unos y pueden acceder otros en función del equipo de protección personal que lleven. Recomienda el puesto de mando, el puesto de mando avanzado para el director técnico de operaciones. Si este plan de respuesta está integrado en un plan de emergencias regional, cuando se activa ese nivel de este plan de respuesta, el máximo responsable es un director técnico de operaciones, que va a ser el que coordine a Guardia Civil, a sanitarios, a logística y a bomberos. ¿Nivel de especialización de esta persona? En algunos casos dudosa, y lo digo así porque me ha tocado vivirlo. No quiere decir que tenga que tener conocimientos de todo, lo que sí tiene que tener es conocimientos de cómo trabajan los demás y ayudar a, como digo yo, a engrasar un poco las relaciones entre unos y otros, que se deje asesorar y que al final sea el que tome decisiones, pero no penséis en muchos casos que ese director técnico de operaciones es una persona que sabe de todo, que sabe de seguridad, que sabe de sanitarios, que sabe de excarcelación, que sabe de todo. Lo ideal es que sea una persona que sepa un poquito de todo y ante todo que sea capaz de unir un poco ese engranaje, ¿vale? Y la coordinación con el resto de grupos. Una vez que se ubica el puesto de mando, tiene que estar ubicado en una zona segura,
de fácil comunicación, tanto a nivel de equipos como a nivel de vías. Se establecerá un centro de coordinación operativa que suele estar en el propio 112 y un puesto de mando avanzado, que yo siempre he dicho que es importante tener un puesto de mando avanzado, pero es más importante tener un puesto de mando de operaciones. ¿Por qué digo eso? Porque en muchos de los puestos de mando avanzados que habitualmente utilizamos se nos llena de gente que sobra. Gente que sobra en ese sitio, quiero decir. Aparece el responsable de prensa, el responsable de tal administración, el otro, que está bien, porque tienen que recibir esa información para comunicarla al ciudadano y comunicarla a través de los medios de comunicación para dar tranquilidad. Bien, pero en otro sitio. Si estamos en un puesto de mando operativo y estamos metiendo gente que no es operativa, al final el bullicio, el ruido, el egoísmo personal de decir, no, dame información, pero si yo donde tengo que dar información y donde tengo que marcar líneas de trabajo es al operativo, no. Entonces, habrá una persona que se encargue de transmitir esa información al responsable de prensa o al responsable político, pero en otro sitio. Entonces, yo por eso siempre digo lo mismo, que lo ideal sería tener dos puestos de mando, el de cebo, para que vaya la gente allí y se desvíe, que se vea bien, y el operativo escondidos, porque eso te va a permitir trabajar mucho mejor. Entonces, como decía, pues tiene que tener acceso a red eléctrica o disponer de equipos de generación, telefonía fija, telefonía móvil, que los accesos sean fáciles para todo tipo de vehículos. Bien, entonces, eso no va a facilitar nuestro trabajo. Entonces, ante una situación de este tipo, de múltiples víctimas que se puede prolongar, pues tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Hay que establecer esos niveles, los niveles de activación y cuáles son los criterios. Tenemos que poner un número, porque si depende de un operador sin datos, de decir, pues activo el plan o activo el plan de respuesta, o se lo digo, no. Hay que cuantificar, decir, pues más de 20 vehículos y entre tantas y tantas víctimas. Primer nivel. Segundo nivel, pues más de 50 vehículos y más de 30 víctimas. Entonces, ya estamos trabajando con números y a partir de ahí, esos niveles son los que determinarán el nivel de activación de medios y necesidades que se pueden dar, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro eso, el número de víctimas y también el número de fallecidos. No lo he puesto en la presentación porque solo me he ceñido a la parte de bomberos, pero hay una parte importantísima, el tema de los muertos. En este tipo de siniestros, el trabajo de los forenses es muy delicado y muy laborioso y se puede ir horas y horas y horas. Por tanto, también otra de las cosas que hay que determinar es cómo se recogen las pruebas, hay que ayudar a recoger pruebas, la custodia, el traslado, dónde se va a ubicar la morgue, o sea, todo ese trabajo es muy laborioso. Algo que para bomberos es, venga, lo cojo y lo retiro, no. Primero tendrá que determinar el sanitario si está vivo o no, y a partir de ahí el movimiento de esos cadáveres hay que hacerlo con mucha tranquilidad. Nosotros en los simulacros que hemos hecho, el trabajo de la unidad forense es muy, muy laborioso y yo no entendía por qué, pero cuando ya te lo explican y te dicen, no, porque mira, pasa esto y esto y esto, y dices, hostia, se puede ir 6 horas, 8 horas, ese tipo de trabajo. Por tanto, si nosotros facilitamos esa tarea, pues va a ir mucho más rápida y sobre todo el análisis de esos datos que van a necesitar lo van a interpretar mucho más fácil, ¿vale? Lo que decía, las zonas de intervención, esa zona que decimos zona caliente, zona templada, zona fría, dependiendo del plan de emergencias se puede llamar zona de intervención al área de salvamento, que solo sería para rescatadores, para personal de intervención, rescatadores con su equipo de protección adecuado para los riesgos a los que estamos expuestos, y luego una área base y un área de socorro, que es donde a partir de ahí se pueden hacer otro tipo de trabajos por otro personal. Entonces, hasta que el escenario no sea seguro, no debería acceder nadie, ¿vale? Y como decía, esta es una de las partes más importantes. Podemos tener todo en el papel, hemos empezado a tener reuniones, estamos todos de acuerdo, estamos motivados, esto hay que hacerlo ya, lo tenemos que poner en funcionamiento, nos desinflamos, lo dejamos en el papel y cuando hay que empezar a mover vehículos, hay que empezar a mover personal, hay que empezar a mover una serie de medios para poner en práctica un ejercicio de estos, ya empieza a haber problemas. Cuando tú dices que tienes que cortar un túnel o tienes que cortar una vía y tienes que meter allí
30 vehículos, 2 vehículos pesados, movilizar un servicio, otro servicio que puede venir de apoyo y coordinar todo eso no es fácil, nunca tenemos tiempo, nunca nos viene bien. Yo es que ahora lo vamos a dejar para mayo, luego lo dejamos para octubre, que a ver si baja ya el nivel de activación de los pastos y demás y ya estamos un poco más. Sí, pero que esto puede pasar en cualquier momento, como ha pasado, ¿vale? Entonces, la implantación y el mantener ese trabajo es esencial. No lo podemos dejar en una carpeta de 40, 60 folios o de 100 folios. No, lo tenemos que trabajar. Entonces, una vez que se hace, hay que divulgarlo, hay que formar al personal, y la mejor forma de conseguirlo es dando una formación sectorial, dando una formación en conjunto y luego ponerlo en marcha en la carretera. En la carretera, que en muchos casos no es necesario llevarlos a una carretera como tal. Nosotros el último que hicimos en Toledo simulamos una autovía, pero nos lo llevamos a un recinto ferial que era muy parecido a las carreteras, los espacios eran más o menos, lo único que nos conseguimos fue una pendiente importante que había. Pero al final los accesos eran similares a los que podía tener una autovía. Ahí metimos pues unos 18 coches, un vehículo pesado, un autobús de escolares y se movilizó todo. Nos llevó mucho tiempo, hubo bastantes fallos, que es lo importante, porque es otra de las cosas. Si os veis en esta situación, que seguro que ya os habréis visto en alguna, al final los simulacros o este tipo de ejercicios se hacen, ¿para qué se hacen? Para aprender, ¿no? Bueno, pues muchos de ellos se utilizan y se encuadran y se diseñan para 30 minutos de prensa, que es importante. O sea, diseñar esto para tener 3 minutos de prensa o 30 minutos es importante porque sales en las noticias, sales en los medios de comunicación, es importante de que se vea el trabajo de bomberos. Bien, pero eso es una cosa y otra cosa es condicionar el desarrollo de un ejercicio que hay que fallar, porque si no fallas no aprendes, tienes que cometer errores y tenemos que tener también la capacidad de decirnos a la cara por qué hemos fallado. O sea, no es decir, ¡guau, qué bien ha salido todo! Jiji, jaja, 4 abrazos, venga, ya nos vemos. No. Hemos fallado en esto, iba a utilizar un término muy nuestro de bomberos, pero no. Hemos fallado en esto y en esto. Y ahora vamos a sacar conclusiones. Y tú puedes opinar de una manera, y yo de otra, y yo de otra. Pero al final tenemos que sacar una conclusión y la tenemos que plasmar en algún sitio para que no se vuelva a repetir. Bien, y habría que hacer revisiones periódicas, a nivel documental y a nivel de trabajo. Vale. Cuando se diseña cualquier plan de múltiples víctimas, tenemos que pensar que tenemos un escenario importante. Ahora mismo pensamos, tenemos un accidente de tráfico y puede haber implicado 2 o 3 vehículos, que en alguno puede que no haya nadie y en otros haya 2 y en otro haya 1, pero son relativamente escenarios controlados, porque están muy cerca. Pero si hablamos de escenarios de múltiples víctimas, dependiendo de los vehículos que se van implicados, como pueden ser en este caso un tren, o vehículos pesados, o autobuses, o cualquier otro, o todos a la vez, tenemos que tener muy claro que tanto en un diseño de un plan como en la realidad hay que determinar sectores. Entonces, hay que determinar sectores porque tiene que haber un responsable para cada sector, a nivel de intervención de bomberos, que tendrá que realizar unas tareas. Otro sector con otras tareas muy determinadas por un jefe que tendrá que determinar cuáles son la línea de trabajo que se va a desarrollar, que lo vamos a poner un poco en marcha en la calle ahora, y un tercer sector, o 4 o 5. ¿De qué va a depender el número de sectores? Pues del número de víctimas que se vean afectadas y del número o de equipos de trabajo que tengamos preparados, diseñados o distribuidos. Porque puedes llegar 6 personas o 8 personas a una intervención y podemos hacer 2 grupos de trabajo o 3 grupos de trabajo. Depende de la dificultad y depende del tipo de herramientas que vayamos a utilizar. Bien, tenemos que determinar el número de personas y dónde están colocadas y el nivel de lesiones que tienen. No es decir, venga, tú métete allí, y tú allí, y tú allí, y tú allí, ahora que te saquen. No. Si lo hacemos, tendremos que determinar qué lesiones tienen, qué situación clínica tiene cada uno, y que cuando lo atiendan, esa persona que está ahí como víctima y se ha visto afectada, tendrá que comunicar luego al responsable sanitario cuál ha sido su tratamiento. No es decir, venga, no, si como estamos en un simulacro, ahora te retorce el cuello, si no te tiro de aquí. No. De eso también tenemos que sacar conclusiones, del tratamiento que se ha hecho.
si se han protegido los cortes, si no se han protegido, o sea, todo. O sea, si estamos haciendo un ejercicio, estamos en un ejercicio para entrenar, no para que se nos vea un rato en unas imágenes. Entonces, tenemos que hacer un reparto de víctimas por colores y luego sacar conclusiones de cómo se ha tratado a esas víctimas. Un ejemplo. Hay unos pocos, ¿eh? Pues no estaban tirados de cualquier manera, estaban en el sitio que estaba indicado. Esto fue un simulacro en Valencia. ¿Ves un poco la espectacularidad del escenario? Bueno, pues cuando tienes todo esto entrenado, lo mejor es que no pase nada y que sigamos entrenando y sigamos puliendo. El problema está cuando se da una situación real. Situación real de hace 2 años, poco más de 2 años. ¿Os suena este, no? El de la mayoría creo que eran chicas, que eran de Erasmus, que iban dirección Tarragona, creo fallecieron 13 o 16, ¿vale? Pues fue este accidente. Bueno, pues ante una situación de estas tienes que tener algo preparado. No puedes empezar a movilizar medios que en algunos casos, algunas comunidades no saben ni de dónde te van a venir, ni de qué medios ni humanos ni materiales disponen, en algunos casos. Bueno, pues si lo tienes establecido, sabrás de dónde tienen que salir los vehículos, como una primera salida, y en función de la información que te va llegando, tú puedes empezar a manejar esos datos, y en función de esos datos vas a empezar a distribuir medios y a activar más medios, ¿vale? Esto fue una de las cosas que también se hizo, una de las cosas buenas de grabar en positivo. Te permite decir dónde estaba cada una de las víctimas, no grabar para luego colgarlo con los colegas y para que esté por ahí pululando escenas desagradables. Bueno, pues esto fue un poco la distribución de los cuerpos. Tenemos que tener en cuenta, en este caso, la hora, por tanto, la iluminación y las condiciones meteorológicas van a afectar. Por tanto, bueno, pues es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. De ahí que algunos simulacros y algunos ejercicios se puedan hacer por la noche. Hombre, es que por la noche, ¿cómo va a hacer por la noche? Pues habrá que hacerlo por la noche. Lo haces en un polígono industrial, o lo puedes hacer entre 2 luces, o al atardecer o al amanecer. Te vas a un polígono industrial, la mitad de las farolas se encienden, la mitad no, o las encienden las de lejos, o las que te interesen, bajas la intensidad luminosa y estás dando una situación un poco más real, ¿vale? Porque también necesitas personal para montar esos equipos de iluminación, si no, no puedes trabajar. Por tanto, también es una situación real que se nos puede dar. No va a ser a las 11 de la mañana con 25 grados de temperatura y visibilidad total. Bueno, pues ese fue el escenario. No voy a parar mucho. Las primeras acciones es poner a salvo los que puedan caminar, esos verdes que puedan trasladarse, aunque vayan con un ojo en la mano, pueden andar, que se retiren de la zona de riesgo también. Y los que no, pues se les ayuda. Los que se determinó que no tenían vida, pues también se les identifica. El primer mando que llega ya empieza a establecer sectores, hace una valoración perimetral, ve qué riesgos hay, ve dónde se puedan encontrar las personas, porque había personas en el interior, había personas que estaban atrapadas en el lateral del vehículo, pues sectoriza. Entonces, sectoriza un primer sector para el alrededor del vehículo, de las personas que podían estar atrapadas con el autobús, en el interior, y un tercer vehículo que se había visto implicado, otro vehículo más, otro sector. Lo que os decía antes, hay que sectorizar. El mando tiene que tener una capacidad de decisión muy rápida, hacer un análisis de cuál es el estado y el número de víctimas que hay, y a partir de ahí tener claro cómo va a desarrollar su estrategia o su táctica a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque conoce también los medios que van a llegar, y es importante saber en qué tiempo va a disponer de ellos, porque en función de ese tiempo determinará unas acciones o determinará las otras. Por tanto, ahí el mando es clave a la hora de tomar decisiones. Vale. Bomberos, una vez que rescata, tiene que seguir haciendo sus colaboraciones, la atención sanitaria, y algo muy importante, cuando se retiran los cadáveres, como decía antes, muy importante es ese control, es decir, esa custodia, ese control y ese manejo. Y otra de las cosas que es esencial, que ahora cada vez estamos más en riesgo y estamos más en una situación delicada, es
la gente pasa y graba, y graban, y graban, y graban. Entonces, no hay accidente de tráfico, la gente vaya despacio. Antes la gente reparaba para curiosear, el morbo. Ahora no, ahora lo ves así. Entonces, hay que tener cuidado, colocar un vehículo de bomberos o colocar una pantalla, colocar cualquier cosa para evitarlo. Bien, la vuelta a la normalidad. ¿Qué tenemos que hacer para trabajar todos igual? Tenemos que tener un procedimiento único, sea de 3 fases, de 4 o de 5, en el que haya una atención a la víctima, haya unos planes de excarcelación y una extracción, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo digo que tiene que ser un procedimiento para bomberos. Un procedimiento para bomberos tiene que ser simplificado, tiene que estar resumido, tiene que estar en una cara, como mucho en 2, en una cara de texto y en otra de figuras, si tienes dudas. Cualquier cosa que ocupe más de 2-3 folios nos sobra. Y no es porque seamos tontos, es porque nos sobra. Nosotros necesitamos algo que sea aplicable de forma inmediata y que esté por fases. Y esas fases las puedan realizar 3 bomberos, 6 bomberos, 8 bomberos. No es un procedimiento que tenga que ser para 6, no, es un procedimiento que está desarrollado en fases que, dependiendo del nivel de entrenamiento y dependiendo del nivel de personas que lo vayan a ejecutar, se realizará en más o menor tiempo. Bien, entonces, hay que tener una atención a la víctima, hay que tener ese control de riesgos. Ya me ha metido presión Gabriel. Esto es una situación real. Ya llevamos aquí avanzando, un análisis de riesgos que haya alrededor, determinar las zonas de trabajo, que a veces no es fácil, y un acceso rápido para atender a la víctima, ¿vale? Entonces, dentro de esa valoración, como decía, pues el escenario seguro, una evaluación primaria, el emplazamiento, la zonificación, control de riesgos, una estabilización inmediata para que el sanitario o el que va a hacer de sanitario acceda lo más rápido posible para ir vía aérea o hacer unos primeros cuidados, creación de ese acceso, una valoración que va a transmitir al mando y, muy importante, qué número de víctimas tenemos y cuál es el estado de las víctimas. Es muy importante. Y ya, si lo queremos abordar, para nosotros, para los rescatadores, os aconsejo que lo pongáis en práctica y que lo utilicéis si no lo conocéis, y es el tipo de atrapamiento mecánico físico 1 o físico 2. Si esta información, el primer interviniente que llegue, sea sanitario o sea Guardia Civil o sea Policía Local, o fuéramos nosotros, se lo transmitimos a la central de coordinación que tengamos, al 1 o 2, el tipo de atrapamiento facilitaría mucho, porque en algunos casos se enviarían otros medios o se dejarían de enviar otros medios, dependiendo del tipo de atrapamiento. Porque la comunicación es, ¿cómo está? Está dentro. ¿Pero está pillado o no está pillado? Yo qué sé, no lo sé. Pues habría que intentar afinar un poco y decir, pues mira, tiene un atrapamiento mecánico, la persona está hablando, el problema es que no abren las puertas, se ha quedado en la cuneta, se ha quedado encajado en un vuelco total, no abren las puertas, es muy pesado, no puede salir por el portón, es un atrapamiento mecánico. Un físico 1, pues mira, tiene esto roto y no puede. Un físico 2, pues es que ya tiene un problema porque ya tiene un colapso encima. Entonces, si manejamos esos datos, nos va a hacer mucho más fácil tomar decisiones. Vienen las fases de excarcelación. Entonces, dependiendo de cómo esté el vehículo y de la posición y el estado clínico de la víctima, pues vamos a determinar unos planes de excarcelación. Lo vamos a poner en marcha siempre de acuerdo con el sanitario, esos planes de excarcelación, porque va a depender de la posición y del estado clínico, como digo. Hay que tener en cuenta que hay que manejar cristales y hay que manejar una secuencia de rotura de cristales, y decir, si tenemos que manejar cristales, tendremos que manejar, quiero decir, romper este y este, porque va a ser, una vez que retire esta puerta, o corte aquí, me va a romper esta luna. Entonces, lo que no puedo hacer es, rompo este cristal, voy a hacer una maniobra, digo, uy, me sobra otro, pum, rompo y paro. O sea, es decir, rompo la secuencia. No, lo que tengo que hacer es, en esa toma de decisiones, tengo que decidir qué es lo que voy a romper y qué es lo que me va a molestar. Y una vez que lo tenga manejado y lo tenga controlado, realizaré las otras. Empezaré a simultanear tareas. Tendré que destapizar esas zonas de corte porque habrá elementos que pueda tener un riesgo a la hora de cortar. El trabajar con herramientas y el repartir trabajo entre un bombero y otro, no es el mismo siempre ahí sufriendo con la misma herramienta. Hay veces que el bombero se puede quedar un poco atascado mentalmente y ve que no abre y que no puede. Pues es tan fácil como decir, espera un momento, coge la herramienta, que no pasa nada. O sea, el problema es que muchas veces no somos capaces de parar, pensar, quedarnos un poco, ventilarlos y oxigenarnos la cabeza y nos obcecamos en eso. Y una vez que se establecen esos planes, dependiendo del estado crítico de la víctima, pues vamos a tener un plan de emergencia que va a ser una extracción rápida en unos 3 minutos,
un plan de trabajo, un plan A, que va a ser el que la víctima esté estable según lo que nos haya dicho, y un plan B que se va a reducir a unos 10 minutos porque la víctima puede haber entrado en una situación crítica. Y la última fase, en esta, la extracción, la última fase, para mí es esencial. Esta fase, que es la última, es la que te pilla cansado, estresado y con mucha prisa. Te pilla con mucha prisa porque dices, vamos, que llevamos aquí media hora, que llevamos aquí. Entonces, no, aquí es el momento clave. Si hemos hecho un buen trabajo de control de riesgos y de estabilización de esa víctima, vamos a sacarlo bien, no lo vamos a sacar ahora como un chorizo. Entonces, hay que informar de las lesiones que tiene la víctima. Hay que controlar esas lesiones en una manipulación. La ubicación del personal que lo va a extraer, sea sanitario, o sea bomberos y sanitarios, tiene que estar coordinada. Previamente se han protegido la zona de trabajo, de salida para el tema de cortes. Si ese trabajo de extracción no está coordinado y los intervinientes que van a sacar el tablero no están entrenados entre ellos, puede bailar el tablero hacia allá, hacia acá, hacia acá o hacia acá. Y ya no os digo la comunicación. Podéis oír, vamos a meter tabla. Venga, vamos a meter tabla. Esto seguro que os ha pasado. Venga, metemos tabla. Pero, ¿qué hacemos para meter tabla? Elevamos víctima, metemos tabla por cabeza, metemos tabla por los pies, metemos tabla por el lateral. Entonces, la comunicación es importante. Metemos tabla por aquí, elevamos víctima, introducimos tabla. O introducimos tabla y desplazamos víctima. Y una vez que vamos a mover esa víctima, tendremos que determinar también una secuencia, y es el 1, 2, 3 o el 1 ya. Al final la gente no lo conoce. Entonces, sea el que sea, lo que tenemos que determinar es, una vez que estamos preparados, es decir, estamos preparados, si alguien no está preparado, pues se tendrá que recolocar, y una vez que estemos preparados tendremos que decir tensión, ya. Porque el 1, 2, 3, hay gente que cuenta más rápido y otra gente que cuenta menos rápido. Entonces hay veces que uno levanta de un sitio, el otro levanta de otro, y esa falta de coordinación está provocando unos movimientos que pueden suponer una gravedad importante a la víctima. Por tanto, ese entrenamiento y ese trabajo es esencial. Si no trabajamos de forma conjunta con sanitarios, pues va a ser difícil llevarlo a cabo. Por tanto, tenemos que tener muy claro cuáles son las acciones que vamos a tomar y cuál es el código o el vocabulario que vamos a utilizar. Si hablamos de preparados, tensión ya, pues preparados, tensión ya. Si decimos 1, 2 y 3, tendremos que contar todos a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, termino. Si queremos trabajar bien, tenemos que documentar, tenemos que planificar, tenemos que argumentar, tenemos que alinear o colocar las competencias de cada uno y las responsabilidades de cada uno de los servicios, y a partir de ahí entrenar. Si hay documento y no se entrena, malo. Y si pretendemos entrenar sin control o sin organización, tampoco. Por tanto, tiene que ir una cosa con la otra. Sobre todo por un tema de responsabilidades. Si estamos haciendo intento hablar con naturalidad sobre este tipo de cosas porque nadie se ofende. ¿Cuántos servicios de los que estéis aquí, de algún parque, le pilla cerca una UBI o un vehículo sanitario? Muchas veces dicen, oye, ¿por qué no quedamos con los de la UBI de tal sitio? O los de la UBI dicen, oye, ¿por qué no venís a nuestra base y hacemos algo? Hacemos algo. ¿Qué hacemos? Algo, ¿no? Entonces, uno hace una cosa, el otro hace otra, el otro hace otra. Primero, no está normalizado lo que se está haciendo. Primero, eso no está normalizado. Y segundo, hay un nivel de riesgos, una exposición de riesgos que no está ni prevista ni controlada. Por tanto, si pasa algo, lo digo por el personal que está dispuesto siempre a ayudar, ¿vale? Cuando vayamos a hacer algo lo tenemos que tener normalizado, estructurado y que en algún sitio quede plasmado. Y entonces a partir de ahí podemos sacar conclusiones, y las conclusiones que saquemos las podemos repartir para el resto.